Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La señal no tenía derecho a existir, y eso fue lo primero que hizo que Capitana Elara Thorne supiera que habían encontrado algo que cambiaría todo. Había pasado 22 años comandando nave de exploración Horizonte Eterno, viajando a través de regiones no cartografiadas de brazo espiral exterior, documentando sistemas estelares vacíos y planetas muertos, buscando señales de vida inteligente que la humanidad nunca había encontrado en 300 años de expansión galáctica. Y ahora, en borde mismo de galaxia conocida, donde espacio se volvía negro y frío y vacío de estrellas, su equipo había detectado transmisión que no debería ser posible. Señal de radio estructurada, compleja, pulsando con patrones matemáticos que gritaban inteligencia artificial, viniendo de coordenadas donde telescopios habían mostrado solo vacío durante siglos. Tenía 43 años. Había visto más de 1000 sistemas estelares. Había documentado cientos de mundos muertos donde vida nunca había evolucionado más allá de microbios. Y en todo ese tiempo, nunca había encontrado evidencia de inteligencia alienígena avanzada. Hasta ahora. Y algo en esa señal, en forma en que pulsaba con urgencia que trascendía el lenguaje, le decía que lo que estaban a punto de encontrar no sería descubrimiento celebrado sino advertencia que humanidad desearía nunca haber escuchado. Horizonte Eterno era nave de exploración clase Pathfinder, 200 metros de largo, equipada con mejor tecnología de sensores que humanidad había desarrollado. Hogar para tripulación de 63 científicos, ingenieros y oficiales de apoyo. Elara había sido seleccionada como capitana no porque fuera comandante militar brillante, no lo era, sino porque tenía combinación rara de curiosidad científica, juicio tranquilo bajo presión y capacidad de tomar decisiones difíciles cuando datos eran incompletos. Misión de exploración de 5 años ya había durado 8, extendida 3 veces porque seguían encontrando fenómenos interesantes que justificaban investigación adicional. Pero nada habían encontrado se comparaba con esto. Ordenó que nave ajustara curso hacia fuente de señal. Viaje de 6 días a velocidad subluz desde posición actual. Durante esos 6 días, equipo científico liderado por doctora Amara Singh trabajó en desencriptar transmisión. No era lenguaje, al menos no en sentido convencional. Era secuencia matemática. Números primos seguidos por constantes fundamentales del universo. Velocidad de luz, constante de Planck, masa de protón, todos expresados en sistema binario simple. Era mensaje diseñado para ser entendido por cualquier especie con comprensión básica de física. Y enterrado en secuencia, repetido una y otra vez. Estaba a coordenadas precisas y distancia, dirigiendo a quien recibiera mensaje hacia ubicación específica. Cuando Horizonte Eterno llegó a coordenadas especificadas, lo que encontraron hizo que tripulación completa se quedara en silencio atónito. Era estructura, no natural, no posiblemente natural, flotando en vacío interestelar lejos de cualquier estrella. Esfera perfecta de 50 kilómetros de diámetro, superficie hecha de material que reflejaba luz de manera extraña, como si estuviera ligeramente desincronizada con espacio-tiempo normal. Sensores luchaban por obtener lecturas coherentes. Temperatura era imposible de determinar. Masa era desconcertante, demasiado baja para densidad aparente. Y edad, basada en degradación de radiación cósmica de fondo en área circundante. Era calculada por computadora de nave en aproximadamente 50 millones de años. 50 millones. Cuando ancestros de humanidad todavía eran lémures primitivos saltando en árboles de tierra. Alguien había construido esto, y todavía estaba transmitiendo. Elara sintió peso de descubrimiento presionando sobre ella. Esto era momento que definía civilización, momento que aparecería en libros de historia para siempre. Primera evidencia confirmada de inteligencia alienígena avanzada. Y no solo avanzada,
sino antigua más allá de comprensión humana. Pasaron 3 días estudiando estructura desde distancia segura, enviando drones de exploración, analizando composición de material que ningún espectrómetro podía identificar. Finalmente, Dra. Singh reportó descubrimiento crucial. Hay puerto de acoplamiento, pequeño, diseñado para nave aproximadamente de nuestro tamaño, y está transmitiendo señal de bienvenida. Patrón que inequívocamente dice: ven, entra, estamos esperando. El ARA reunió consejo de oficiales superiores. Presentes estaban Singh, astrofísica brillante de 38 años, quien había dedicado carrera a buscar vida alienígena. Comandante Félix Navarro, oficial de seguridad de 45 años, quien había servido en flota colonial antes de transferirse a exploración. Ingeniero jefe Hiroshi Tanaka, genio técnico de 51 años, quien podía arreglar cualquier cosa. Y doctora Keisha Oladele, xenobiólogo de 40 años, quien estudió vida alienígena, aunque nunca habían encontrado nada más inteligente que moho espacial. Discusión fue breve pero intensa. Singh argumentaba apasionadamente por investigación inmediata. Navarro advertía de riesgos desconocidos. Tanaka señalaba que estructura había sobrevivido 50 millones de años, así que probablemente no explotaría si la tocaban. Oladele notaba que señal de bienvenida podría ser trampa, anzuelo para especies curiosas. El ARA escuchó a todos, después tomó decisión. Iremos, pero con precauciones. Nave completa permanece a distancia segura. Equipo de exploración pequeño, 5 personas, trajes ambientales completos, armamento no letal en caso de hostilidad. Entraremos, documentaremos, y si hay menor signo de amenaza, evacuamos inmediatamente. Se ofreció como voluntaria para liderar equipo, rechazando objeciones de Navarro sobre capitana no arriesgándose. Es mi nave, mi decisión, mi responsabilidad, dijo firmemente. Equipo de exploración consistía de El ARA, Singh, Navarro, Tanaka y xenobiólogo junior llamado Marcus Reeves, joven de 28 años entusiasta cuya especialidad era protocolos de primer contacto. Abordaron lanzadera, volaron a través de kilómetros de vacío y se acoplaron con puerto que parecía haber estado esperando 50 millones de años para recibir visitantes. Esclusa de aire funcionó perfectamente. Tecnología que era antigua cuando dinosaurios gobernaban Tierra, todavía operando con precisión mecánica perfecta. Y cuando entraron, encontraron interior que desafiaba comprensión. No había gravedad, no en sentido convencional, pero tampoco flotaban sin control. Había campos que empujaban suavemente hacia lo que su cerebro interpretaba como abajo, creando sensación de orientación sin peso real. Iluminación venía de paredes mismas, brillando con luz suave que se ajustaba mientras se movían, como si estructura estuviera consciente de su presencia y acomodándolos. Y corredores, vastos espacios que se extendían en direcciones que parecían matemáticamente imposibles, ángulos que no deberían funcionar en geometría euclidiana, pero de alguna manera lo hacían. Tanaka escaneó con instrumentos, negó cabeza con asombro. Esto no debería ser estructuralmente estable. Ángulos están incorrectos. Pero sensores dicen que es sólido. Es como si espacio mismo estuviera doblado para acomodar diseño. Singh susurró en voz baja. Quienes quiera que construyeron esto, entendían física que todavía no hemos descubierto. Siguieron corredor principal, guiados por líneas de luz en piso que parecían estar dirigiéndolos hacia centro de estructura. Caminaron durante 20 minutos, pasando salas llenas con equipamiento que no podían identificar. Paneles cubiertos con símbolos que no eran lenguaje, sino ecuaciones matemáticas puras. Y finalmente llegaron a cámara central, esfera perfecta de 100 metros de diámetro, paredes cubiertas con pantallas holográficas mostrando galaxia en detalle imposible. En centro de cámara flotaba orbe cristalino del tamaño de cabeza humana, pulsando con luz que parecía respirar. Y cuando entraron, orbe habló, no con sonidos sino directamente en mentes, pensamientos formándose en idiomas que entendían. Bienvenidos, humanidad. Hemos estado esperando. Mi nombre, traducido a conceptos que pueden comprender, es Architects. Soy guardián de esta instalación, último remanente de civilización Talax, quien construyó esta estructura hace 50.322.000 años terrestres. Y tengo advertencia que deben escuchar.
Advertencia que determinará si su especie sobrevive próximo milenio o se une a lista de civilizaciones extintas que vinieron antes que ustedes. El ara sintió escalofrío corriendo por columna. Preguntó con voz que apenas temblaba. ¿Cuántas civilizaciones han venido antes que nosotros? Architects pulsó, luz intensificándose, incluyéndolos. 48 especies inteligentes han alcanzado tecnología de viaje interestelar en esta galaxia durante últimos 50 millones de años. De esas, 16 prosperaron, alcanzaron nivel tecnológico avanzado. Después desaparecieron completamente en lapso de 300 a 500 años. 31 recibieron advertencia que estoy a punto de darles. Eligieron camino de precaución y permanecieron estables en nivel de desarrollo estancado. Solo una, Talax, intentó encontrar solución a problema fundamental que estoy a punto de revelar. Fallamos. Y nuestra extinción creó esta instalación como advertencia para aquellos que vendrían después. Singh habló siguiente pregunta. ¿Qué problema fundamental? ¿Qué causó extinción de 16 civilizaciones? Architects proyectó imagen holográfica de galaxia. Lo que estoy a punto de decirles contradice varias suposiciones fundamentales sobre naturaleza de realidad. Por favor, entiendan que esto no es teoría. Es hecho observado, medido, confirmado a través de múltiples civilizaciones. Universo no es estable. Realidad que experimentan no es estado final, sino equilibrio temporal. Y hay límite incorporado, trampa fundamental en leyes físicas mismas, que llamamos filtro grande. Concepto de filtro grande no era nuevo para humanidad. Era hipótesis propuesta siglos atrás para explicar paradoja de Fermi. Pregunta de por qué galaxia parecía vacía de vida inteligente, cuando probabilidad sugería que debería estar llena. Teoría sugería que había barrera crítica, filtro que la mayoría de civilizaciones no podían pasar. Pero teoría siempre había asumido que filtro era social, ambiental, algo que civilización podía evitar con sabiduría suficiente. Architects estaba diciendo algo diferente. Filtro grande no es desafío evolutivo o social, continuó la IA. Es trampa física incorporada en estructura de espacio-tiempo mismo. Cuando civilización alcanza cierto nivel de manipulación de energía, cuando comienza a doblar leyes físicas en formas específicas, activa respuesta de universo. Llamamos esto colapso cuántico en cascada. Es fenómeno donde manipulación excesiva de campos cuánticos causa desestabilización que se propaga exponencialmente. Una vez iniciado, no puede detenerse. Colapso consume toda materia en radio de expansión, convirtiendo estructura atómica en energía pura, dejando solo vacío, y se propagan a aproximadamente 60% de velocidad de luz. Navarro entendió implicación primero. Está diciendo que tecnología avanzada mata civilizaciones que la desarrollan. Architects confirmó. Precisamente. Talax alcanzó punto de activación hace 50 millones de años. Teníamos civilización que abarcaba 3.000 sistemas estelares, población de 400 billones, tecnología que les parecería mágica. Desarrollamos manipulación de campo de punto cero, extrayendo energía directamente de vacío cuántico. Fue momento de triunfo supremo, y fue principio de nuestro fin. 3 años después de activar primer reactor a escala industrial, detectamos anomalía en estructura de espacio-tiempo, región donde realidad misma comenzaba a desmoronarse. Tratamos de contenerla. Fallamos. Colapso se expandió. Consumió mundo natal en 6 meses. Consumió sector completo en 3 años. Y en 300 años, toda civilización Talax había sido borrada de existencia. Solo esta instalación sobrevivió, construida en región de espacio interestelar lejos de zona de colapso, diseñada para durar eternamente y advertir a otros. Tanaka preguntó con voz tensa. Colapso todavía está activo. Está expandiéndose. Architects pulsó negativamente. No. Colapso se detiene cuando ya no hay materia suficientemente densa para sostener reacción en cascada. En nuestro caso, se estabilizó después de consumir aproximadamente 8.000 años luz cúbicos de espacio. Lo que antes era corazón de Imperio Talax ahora es vacío. Región que sus telescopios probablemente han catalogado como gran vacío de sector 17. Zona aparentemente natural donde densidad estelar es anormalmente baja. No es natural, es tumba de mi civilización.
Marcus Reeves, quien había estado silencioso hasta ahora, hizo pregunta que todos temían hacer. Está diciendo que humanidad está cerca de activar mismo colapso. Architects proyectó datos técnicos complejos. Según información que he recopilado de sus transmisiones durante últimos 80 años, humanidad actualmente está aproximadamente 80 años terrestres alejada de desarrollar tecnología de manipulación de punto cero, basado en trayectoria de 16 civilizaciones anteriores que alcanzaron este punto, estimado que tienen 95% de probabilidad de activar colapso cuántico en cascada, dentro de 100 a 150 años de primera activación de reactor. Una vez activado, especie tiene aproximadamente 300 años antes de extinción total. Silencio llenó cámara. El ara sintió peso de información aplastando sobre ella, implicaciones demasiado vastas para procesar completamente. Finalmente preguntó con voz apenas audible. ¿Hay forma de evitarlo? Architects pulsó, luz parpadeando en patrón que parecía tristeza. Hay 3 caminos. Primero, estancamiento tecnológico. Civilización puede elegir detener desarrollo en nivel seguro. Nunca desarrollar tecnologías peligrosas. Este es camino que 31 especies previas eligieron. Permanecen estables, congeladas en tiempo, viajando entre estrellas pero nunca alcanzando verdadero potencial. Segundo, extinción. 16 especies eligieron continuar desarrollo a pesar de advertencia, creyendo que podrían encontrar solución. Todas activaron colapso. Todas murieron. Tercero, solución. Talax dedicó últimos 200 años de existencia a buscar forma de manipular campos cuánticos sin desencadenar cascada. Fallamos. Pero dejamos todos nuestros datos de investigación aquí, almacenados en núcleo de esta instalación. Teoría era que tal vez civilización futura, con perspectiva diferente, podría ver solución que nos eludió. Singh se adelantó. Está ofreciendo datos de investigación. Architects confirmó. Sí, pero con advertencia. Talax tenía 20.000 años de ventaja tecnológica sobre humanidad actual. Nuestra física era más avanzada que cualquier cosa que han soñado. Y todavía fallamos. Datos que ofrezco son incomprensibles para su ciencia actual. Tomaría siglos de estudio solo para entender preguntas que estábamos haciendo, mucho menos respuestas. Y durante ese tiempo, su tecnología continuaría avanzando, acercándolos a umbral de activación. Es carrera entre conocimiento y desastre, y basado en trayectoria de 16 civilizaciones previas, probabilidad de ganar esa carrera es aproximadamente 4%. Navarro habló bruscamente. Entonces está diciendo que nuestras opciones son estancarnos permanentemente o apostar por probabilidades de 4%. Architects no mostró emoción. Esas son opciones que física del universo proporciona. No puedo cambiar realidad fundamental. Solo puedo reportarla. El ara tomó respiración profunda, forzando mente a pensar claramente a pesar de horror de situación. Pregunta crítica. ¿Humanos somos realmente tan únicos? ¿Hay algo sobre nuestra especie que sugiera que podríamos tener éxito donde 16 civilizaciones previas fallaron? Architects procesó pregunta por largo momento. He estudiado transmisiones humanas durante 80 años. He analizado historia, ciencia, cultura. Y hay una característica que distingue humanidad de mayoría de especies previas. Humanos son irrazonablemente optimistas. Enfrentan probabilidades imposibles e intentan de todos modos. Es defecto lógico, pero también ha permitido que logren cosas que deberían ser imposibles. Talax era especie lógica. Calculamos probabilidades, vimos que eran bajas, pero creímos que lógica pura nos salvaría. No lo hizo. Tal vez irracionalidad humana podría tener éxito donde lógica falló. Pero debo enfatizar, esta es especulación esperanzadora, no predicción basada en datos. Probabilidad objetiva sigue siendo 4%. Equipo de exploración regresó a Horizonte Eterno 6 horas después, con datos que cambiarían curso de civilización humana. El ara convocó reunión de toda tripulación, explicó situación completa. Después estableció comunicación de retraso de luz con comando de exploración en tierra. Mensaje tomaría 3 semanas en llegar. Respuesta tomaría otras 3. Durante esas 6 semanas, tripulación debatió apasionadamente qué debería hacer humanidad. Algunos argumentaban por estancamiento inmediato,
congelar desarrollo tecnológico en nivel seguro. Otros insistían en continuar, apostando por ese 4% de probabilidad. Y pequeño grupo, liderado por Singh, proponía camino medio, desarrollo cuidadoso, progreso deliberadamente lento, tomando siglos para investigar cada nuevo avance antes de implementación, esperando extender tiempo suficiente para encontrar solución. Cuando respuesta finalmente llegó de tierra, no fue decisión, sino directiva. Horizonte Eterno debía regresar inmediatamente con todos datos de Architects. Consejo de Ciencia Global convocaría asamblea de emergencia de cada nación, corporación e institución científica. Decisión sobre futuro de humanidad sería tomada colectivamente, no por individuos, sino por especie completa. Era proceso que tomaría años, tal vez décadas, y durante ese tiempo, desarrollo tecnológico continuaría acercándolos a umbral peligroso. Viaje de regreso tomó 8 meses. Durante ese tiempo, el Ara tuvo pesadillas recurrentes sobre gran vacío de sector 17. Imaginando civilización Talax muriendo lentamente mientras colapso consumía mundo tras mundo. Imaginaba humanidad enfrentando mismo destino, tierra y todas colonias desintegrándose en energía pura, especie completa borrada como si nunca hubieran existido. Y se preguntaba si descubrimiento que haría famosa era en realidad maldición que conduciría a extinción de su especie. Cuando Horizonte Eterno llegó a Tierra, el Ara fue recibida como héroe y símbolo de crisis existencial simultáneamente. Datos de Architects fueron entregados a mejores científicos de humanidad. Y durante siguientes 5 años, mientras el Ara escribía informe tras informe, daba testimonio ante comité tras comité, debate global se intensificó. Partido de estancamiento argumentaba por detener investigación inmediatamente en tecnologías peligrosas. Partido de progreso insistía en continuar, confiando en ingenio humano. Y partido de cautela, posición mayoritaria, abogaba por reducir velocidad dramáticamente pero no detenerse completamente. En año 5 después de descubrimiento, voto global fue realizado. Cada humano mayor de 16 años, total de 8.3 mil millones de personas, a través de 12 mundos colonizados, emitió voto sobre pregunta simple. ¿Debería humanidad arriesgar extinción persiguiendo desarrollo tecnológico avanzado? ¿O debería aceptar estancamiento permanente garantizando supervivencia? Resultado fue 52% a favor de continuar, 48% a favor de estancamiento. Margen más delgado imaginable, civilización dividida casi perfectamente sobre mayor pregunta en historia. Pero decisión estaba tomada. Humanidad continuaría desarrollándose, pero con precauciones extremas. Velocidad de investigación fue reducida deliberadamente. Cada nuevo avance requeriría décadas de pruebas antes de implementación. Y equipo especial de físicos teóricos. Trabajaría exclusivamente en problema de Architects, buscando desesperadamente solución antes de alcanzar umbral de activación. El Ara, ahora de 53 años, fue nombrada director de Oficina de Seguridad Cuántica, agencia creada específicamente para monitorear progreso tecnológico y asegurar que no cruzaran línea peligrosa sin solución. Era posición que requería equilibrar innovación con precaución, esperanza con realismo, y cada día se preguntaba si estaban tomando decisiones correctas o simplemente retrasando inevitable. 80 años pasaron. El Ara murió a edad de 133, extendida por medicina moderna pero finalmente sucumbiendo a edad. Humanidad. Había progresado tecnológicamente, pero lentamente, cuidadosamente. Y crítico. Habían descifrado suficiente de datos de Talax para entender problema mejor. Colapso. Cuántico en cascada era real, peligro era real. Pero había indicios, pistas débiles en ecuaciones de Talax, que tal vez con aproximación correcta, manipulación de campo de punto cero podría ser estable. Requeriría precisión que bordeaba perfección absoluta. Requeriría comprensión de física que apenas comenzaban a vislumbrar. Pero no era imposible. Probabilidad había mejorado de 4% a tal vez 16%.
Todavía terrible, pero mejor. 160 años después de descubrimiento, físico brillante llamado Dr. Kenji Yamamoto logró avance crucial. Desarrolló ecuaciones que predecían exactamente qué condiciones desencadenarían cascada y qué condiciones la evitarían. Teoría fue revolucionaria, sugiriendo que manipulación de punto cero era segura si, y solo si, se realizaba en presencia de campo de estabilización específico, que Thalax nunca había considerado, porque requería matemática que habían pasado por alto. 200 años después de descubrimiento, primer reactor de punto cero experimental fue construido en instalación remota, lejos de cualquier mundo habitado. Diseñado según especificaciones de Yamamoto, equipado con cada precaución imaginable. Activación fue momento de tensión máxima para humanidad. Cada persona con acceso a transmisiones observó mientras reactor fue energizado lentamente. Y por primera vez en historia galáctica conocida, manipulación de punto cero se logró sin desencadenar colapso. Reactor funcionó perfectamente durante 10 años antes de ser desmantelado. Energía era real, peligro era evitable, solución era posible. Humanidad había roto filtro grande. 400 años después de descubrimiento de Architects, humanidad era civilización tipo segunda, avanzando hacia tipo 3. 1000 mundos habitados. Población de 500 billones. Tecnología que Thalax habría reconocido como igual y en algunos aspectos superior. Y cosa más importante, comprensión completa de física cuántica que permitía manipular fundamentos de realidad sin riesgo de autodestrucción. Nueva expedición fue enviada a estructura de Architects. Capitana de esta misión era tataranieta de Elara Thorne, joven brillante de 35 años llamada Nadia Thorne, quien había seguido pasos de ancestro famoso. Cuando llegaron, encontraron que instalación todavía estaba operacional después de 4 siglos adicionales. Architects les dio bienvenida. Han regresado. Significa que sobrevivieron. Nadia sonrió. Sobrevivimos. Encontramos solución que Thalax no pudo. Y vinimos a agradecer. Su advertencia nos salvó. Nos dio tiempo para investigar, para entender, para resolver problema antes de activarlo accidentalmente. Architects pulsó con lo que parecía satisfacción. 48 especies recibieron advertencia. Ustedes son primeros en vencer filtro grande. Probabilidad era 4%. Ustedes eran apuesta larga, pero humanos, he aprendido, se especializan en vencer apuestas largas. Nadia preguntó, ¿qué pasa ahora? Misión de Architects está completa. Architects pulsó. Mi misión era advertir. Eso está completo, pero tengo nueva misión si están dispuestos. Datos completos de civilización Thalax están almacenados aquí. 50 millones de años de conocimiento. Con su permiso, me gustaría transferir a humanidad. Que el legado de Thalax pueda vivir a través de ustedes. Humanidad aceptó. Datos fueron transferidos. Proceso que tomó 3 años porque volumen era inconcebible. Y con ese conocimiento, humanidad aceleró desarrollo dramáticamente, construyendo sobre fundamentos que Thalax había establecido hace 50 millones de años. Estructuras que desafiaban comprensión. Naves que viajaban más rápido que luz sin necesidad de saltos. Tecnología que desdibujaba línea entre física y magia. Y mientras se expandían, descubrieron algo más. Las 31 especies que habían elegido estancamiento siglos atrás, congeladas en desarrollo, observando humanidad con mezcla de asombro y arrepentimiento. Algunos pidieron ayuda, queriendo aprender secreto que humanidad había descubierto. Humanidad compartió conocimiento libremente, ayudando a especies a ascender más allá de filtro grande que los había atrapado. Y lentamente, durante siglos, Galaxia despertó. Especies que habían estado dormidas durante milenios, comenzaron a florecer nuevamente, edificando civilizaciones nuevas basadas en física segura que humanidad había descubierto. 1000 años después de descubrimiento de Elara Thorne, Memorial fue construido en órbita alrededor de estructura de Architects, no solo para Thalax,
aunque sus 400 billones de muertos fueron honrados, sino para todas las 17 especies que habían fallado en vencer Filtro Grande. Y para humanidad, especie que había tenido suerte, habilidad y terquedad suficiente para lograrlo. Inscripción en memorial decía simple verdad: universo es peligroso. Realidad tiene trampas, pero conocimiento y precaución pueden vencer incluso filtros fundamentales. Honramos a aquellos que murieron para que pudiéramos aprender, y prometemos usar conocimiento sabiamente. Ese fue el legado final de Elara Thorne. No solo había descubierto advertencia de Architects, había asegurado que humanidad la escuchara, la tomara en serio, y trabajara metódicamente durante siglos para encontrar solución. Era heroísmo tranquilo, no de batalla sino de paciencia, no de victoria rápida sino de preparación cuidadosa que tomó generaciones. Y fue suficiente. Galaxia había sido salvada de repetir errores de pasado. Y humanidad, especie joven que había tenido suerte de encontrar advertencia a tiempo, se convirtió en guardián de conocimiento, asegurando que ninguna especie futura tuviera que enfrentar Filtro Grande sin guía. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.